Había un sobre blanco encima del escritorio. Llevaba 3 días ahí, 3 días en los que Rodrigo Salcedo había llegado a su oficina. Lo había mirado, y había elegido no tocarlo. Lo había rodeado como si fuera una herida que todavía no dolía pero que sabía, con esa certeza oscura que a veces nos adelanta la realidad, que en el momento en que la tocara, ya no podría dejar de doler. Era un martes. Eran las 11:15 de la noche. La ciudad seguía encendida al otro lado del ventanal. Rodrigo llevaba horas sentado ahí sin trabajar, con la pantalla del computador apagada, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Camila le había escrito 4 veces, la última a las 10, preguntando si estaba bien, diciéndole que los niños habían preguntado por él a la hora de la cena, que Mateo había dejado guardado un pedazo de su postre favorito para cuando llegara. No le había respondido, no podía, porque para responderle a Camila, para decirle ya voy o estoy bien o cualquiera de esas frases que usamos para sostener la normalidad de una vida, primero tenía que decidir si esa normalidad todavía existía, y eso dependía del sobre, del maldito sobre blanco con el logo azul del laboratorio en la esquina superior izquierda que llevaba 3 días mirándolo desde el escritorio como una pregunta que no había pedido que le hicieran. Se levantó, lo tomó, se sentó de nuevo, lo sostuvo con las 2 manos durante un tiempo que no supo medir. Afuera, un carro tocó el claxon. Adentro, el aire acondicionado zumbaba con esa constancia mecánica e indiferente que tienen las máquinas cuando el mundo de alguien se está deteniendo. Rodrigo abrió el sobre, leyó despacio. Era un hombre acostumbrado a los contratos, a las cláusulas, al lenguaje técnico que esconde consecuencias. Pero esto no era un contrato, era un informe genético de 3 páginas, y las palabras eran simples, clínicas, brutalmente directas. Las leyó una vez, las leyó otra vez, como si el problema fuera suyo, como si le faltara comprensión lectora, como si en algún punto de la tercera lectura las palabras fueran a reorganizarse y decirle algo diferente. No lo hicieron. Mateo Salcedo, incompatibilidad parental confirmada. El perfil genético del menor no corresponde al del solicitante. Valentina Salcedo, incompatibilidad parental confirmada. El perfil genético de la menor no corresponde al del solicitante. El papel le cayó de las manos. No lloró, eso vino después, mucho después. Lo que vino primero fue algo más parecido al vacío, una especie de silencio interior que no era paz sino su opuesto exacto. Ese momento en que el cerebro recibe algo demasiado grande y simplemente deja de procesar, como un sistema que se apaga para protegerse. Se quedó mirando el papel en el piso. Después, sin saber muy bien por qué, lo recogió, lo dobló, lo volvió a meter en el sobre, como si guardarlo pudiera guardarlo también a él de lo que acababa de leer. Pero había una segunda hoja. La había visto y había decidido inconscientemente dejarla para después, porque algo en él ya intuía que si la primera lo había roto, la segunda podía ser peor. Y tenía razón, vaya que tenía razón. La sacó, la leyó, y ahí fue cuando Rodrigo Salcedo, hombre de 44 años que había construido una empresa desde cero, que había sobrevivido 3 pérdidas junto a su esposa sin quebrarse del todo, que había aprendido a ser fuerte de esa manera callada y constante que no hace ruido pero sostiene todo. Ese hombre se inclinó hacia adelante sobre su escritorio, se cubrió la cara con las manos, y se quedó completamente inmóvil, porque la segunda hoja del informe no hablaba de él, hablaba de Camila, y decía lo mismo. Los gemelos no eran hijos biológicos de Camila, no había un padre desconocido escondido en esa historia, no había una infidelidad que explicara la primera hoja. Había algo que Rodrigo no tenía ningún marco para entender todavía, algo que su mente en ese momento no podía organizar en ninguna narrativa conocida. Mateo y Valentina no eran biológicamente de él, pero tampoco eran biológicamente de su esposa, 2 niños que dormían en este momento en su casa, con sus pijamas, con sus peluches,
con sus nombres escritos en sus cuadernos de la escuela, no tenían ningún vínculo de sangre con ninguno de los dos adultos que los habían criado, desde el primer segundo de su existencia. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo era posible que 6 años de vida, 6 años de desayunos y de fiebres y de primeras palabras y de patios del colegio y de besos en la frente antes de dormir, cómo era posible que todo eso coexistiera con lo que ese papel decía? Rodrigo no tenía la respuesta esa noche. Esa noche solo tenía el sobre, y el silencio, y las 11:30 marcadas en el reloj de la pared. Y, en el teléfono boca abajo, 4 mensajes sin responder de la mujer con quien había construido todo lo que ahora sentía que se movía bajo sus pies como tierra que no era tan sólida como había creído. Eventualmente apagó la luz de la oficina, no volvió a casa. Se recostó en el sofá del salón de reuniones con el saco doblado como almohada, con los ojos abiertos hacia el techo oscuro, y esperó que llegara un amanecer que no iba a traer ninguna respuesta, pero que al menos iba a traer luz. Y a veces, cuando todo lo demás falla, la luz es suficiente para sobrevivir una noche más, en algún lugar de la ciudad. En una casa con las persianas cerradas y la lámpara del pasillo encendida como siempre, Mateo dormía con un pedazo de postre guardado en la nevera para su papá, y Rodrigo no lo sabía todavía, pero esa pequeña cosa absurda e incondicional, iba a ser lo único que en las semanas que seguían lo iba a mantener en pie. Para entender lo que Rodrigo sintió esa noche en su oficina, hay que entender primero lo que él y Camila habían construido juntos, no como una historia perfecta, sino como una historia real. Y las historias reales no empiezan con final feliz, empiezan con 2 personas que deciden, en algún punto ordinario de sus vidas, que vale la pena intentarlo juntos. Se conocieron un miércoles. Rodrigo tenía 28 años y trabajaba en una obra de construcción en el norte de la ciudad. No era el jefe, era el que llegaba primero y se iba último, el que cargaba materiales con una ambición silenciosa que sus compañeros a veces confundían con orgullo, pero que en realidad era otra cosa, era hambre, era la necesidad profunda de un hombre que había crecido viendo a su padre conformarse con poco y había decidido muy joven que esa no iba a ser su historia. Camila trabajaba en una empresa contable a 4 cuadras de esa obra. Era ordenada, precisa, del tipo de persona que subraya los libros con regla y que llega 5 minutos antes a todas partes. Su jefa la describía como la empleada más confiable que había tenido. Sus amigas la describían como la persona que siempre sabe qué decir cuando todo se complica. Se conocieron porque Rodrigo derramó café en su chaqueta. Fue en una cafetería pequeña, un miércoles a las 7 de la mañana, y él fue tan torpe, y ella fue tan generosa en decirle que no importaba que terminaron hablando durante 40 minutos y llegando tarde los dos a sus respectivos lugares. Camila llegó tarde por primera vez en 2 años. Y lo recordó durante semanas como algo que no debería haberla alegrado tanto, pero lo hizo. Se enamoraron despacio, sin el vértigo dramático de las historias que se cuentan en las películas, con la solidez tranquila de 2 personas que descubren que piensan parecido sobre las cosas importantes y que se ríen de las mismas cosas pequeñas. Rodrigo admiraba en Camila su claridad, esa capacidad que ella tenía de ver las situaciones sin el ruido emocional que a él a veces lo nublaba. Camila admiraba en Rodrigo su determinación, esa fe casi irracional que él tenía en que las cosas podían mejorar si uno ponía el trabajo suficiente. Se casaron 4 años después, una ceremonia pequeña, sin excesos, en un jardín prestado por un amigo. Camila lloró en el altar y Rodrigo le dijo en voz baja que era la primera vez que la veía llorar y que esperaba que fuera la última. Ella se rió en medio del llanto. Eso también lo recordaron durante años. Los primeros tiempos fueron ajustados económicamente pero estables emocionalmente. Rodrigo fue creciendo en el sector de la construcción con esa tenacidad que lo definía, primero como supervisor, luego como socio de una empresa pequeña,
luego fundando la suya. Camila llevaba las finanzas del hogar con la misma precisión que llevaba las de sus clientes. Eran un equipo. Esa palabra, equipo, era la que los dos usaban cuando alguien les preguntaba el secreto de su relación, no el amor, aunque lo había, el equipo. Y entonces llegó el momento en que decidieron tener hijos. No fue una decisión dramática ni repentina, fue una conversación una noche cualquiera, en la cocina, mientras Camila lavaba los platos y Rodrigo secaba. Ella dijo que creía que estaba lista, él dijo que llevaba tiempo pensando lo mismo. Y así comenzó lo que ninguno de los dos sabía que iba a ser el capítulo más doloroso de sus vidas. El primer embarazo llegó a los 6 meses de intentarlo. Duró 9 semanas. El médico lo llamó pérdida gestacional temprana, como si ponerle un nombre técnico lo hiciera más manejable. No lo hacía. Camila se fue a trabajar al día siguiente porque no sabía qué otra cosa hacer con su cuerpo, con sus manos, con un dolor que no tenía forma de luto reconocible socialmente. Rodrigo pintó el cuarto que ya habían empezado a imaginar como cuarto de bebé. Lo pintó del color original, y ninguno de los dos habló de eso durante semanas. El segundo embarazo llegó 8 meses después. Llegó con más precaución, con menos ilusión declarada, como si protegerse de la alegría pudiera protegerlos también del golpe. No pudo. Se perdió a las 11 semanas. Esta vez Camila no fue a trabajar al día siguiente. Se quedó en cama 2 días. Rodrigo se quedó con ella. No dijeron mucho. A veces no hay palabras que alcancen y la única manera de acompañar a alguien es simplemente no irse. El tercero fue el más cruel porque fue el que llegó más lejos. 14 semanas. Ya habían contado a sus familias. Ya habían escuchado los latidos 2 veces en el consultorio. Rodrigo había guardado en su teléfono la grabación del ultrasonido y la escuchaba a veces cuando manejaba solo, ese sonido rápido y diminuto que le parecía el sonido más extraordinario del universo. Cuando se perdió, Camila no lloró. Eso fue lo que más asustó a Rodrigo, no el llanto, sino su ausencia. Camila recibió la noticia, asintió, agradeció al médico, se levantó, se puso el abrigo y salió al pasillo. Rodrigo la siguió. Caminaron hasta el carro en silencio. Se sentaron, y Camila miró por el parabrisas durante un largo momento, y dijo, con una voz que no era fría sino simplemente agotada hasta el fondo, que necesitaba que buscaran otra manera. Fue entonces que llegó la clínica Génesis. Era una clínica de reproducción asistida con una reputación impecable, instalaciones modernas, médicos con títulos internacionales, testimonios de familias que habían pasado por lo mismo que ellos y habían salido del otro lado con un bebé en brazos. El doctor que los atendió se llamaba Ernesto Vidal. Era un hombre de unos 50 años, calmado, con el tipo de seguridad profesional que genera confianza inmediata. Les explicó el proceso con paciencia, respondió cada pregunta, y les dijo algo que Rodrigo no olvidó nunca, que su trabajo no era garantizarles un hijo, sino garantizarles que lo habían intentado con todo lo que la ciencia permitía. El proceso fue largo, fue costoso, fue emocionalmente extenuante de una manera que es difícil describir a quien no lo ha vivido. Hay algo particular en la crueldad de los tratamientos de fertilización, en esa mezcla de esperanza técnica y vulnerabilidad humana, en la forma en que el cuerpo de una mujer se convierte en un territorio de protocolos y horarios y agujas y esperas. Camila lo atravesó con una determinación que a Rodrigo le partía el corazón de admiración y de pena al mismo tiempo. Firmaron documentos, donaron material genético, esperaron resultados, ajustaron protocolos, volvieron a esperar. Y entonces, un martes por la tarde, el médico los llamó a su consultorio y les dijo que el procedimiento había funcionado, que había 2 embriones, que los 2 habían prosperado, que Camila estaba embarazada de gemelos. Rodrigo no lloró en el consultorio. Esperó hasta llegar a la sala de espera, hasta que Camila salió del baño con los ojos brillantes y lo miró y él simplemente no pudo más.
Se sentó en una de esas sillas de plástico color crema y lloró en silencio, con la cara entre las manos, con ese llanto contenido de los hombres que aprendieron muy temprano que llorar en público era un lujo que no podían permitirse y que, sin embargo, a veces el cuerpo simplemente gana. Camila se sentó a su lado, no dijo nada, le puso una mano en la espalda. Eso fue suficiente. Mateo y Valentina nacieron un martes de octubre, 6 años antes de esa noche en que Rodrigo abrió el sobre. Nacieron con 4 minutos de diferencia, con esa urgencia gemela de querer llegar al mundo juntos pero no exactamente al mismo tiempo. Rodrigo cortó los cordones umbilicales de los dos. Los cargó antes que las enfermeras, antes que Camila, que aún estaba en la mesa de parto agotada y llorando de alivio. Los cargó y sintió algo que no tenía nombre preciso. No era solo alegría, era algo más parecido a la llegada, a la sensación de que algo que había estado incompleto durante años finalmente había encontrado su forma correcta. Los llevó a casa 4 días después. Los vio crecer, los vio gatear, caminar, caer y levantarse, los vio aprender a hablar, a reír, a pelear entre ellos con esa intensidad gemela que mezcla el amor y la rivalidad de una manera que no se parece a nada más. Los llevó al colegio cada mañana durante 2 años. Les preparó el desayuno, les cantó canciones que no recordaba bien y que ellos igual disfrutaban. 6 años. 6 años en que Rodrigo Salcedo fue, sin ninguna duda y sin ningún papel que se lo confirmara porque nunca lo había necesitado, el padre de Mateo y Valentina. Y entonces llegó el sobre, y con él, sin haberlo buscado, sin haber querido saberlo, llegó también la pregunta más difícil que ese hombre había enfrentado en su vida, no la pregunta de si esos niños eran suyos, porque en el sentido que más importaba, lo eran, sino la pregunta de qué había ocurrido realmente 6 años atrás en aquella clínica, y si la mujer que dormía en su casa, la mujer que lo conocía mejor que nadie, la mujer que había estado a su lado en cada pérdida y en cada logro, sabía algo que él no sabía. Esa pregunta no lo dejó dormir esa noche, ni las siguientes. Aira, una forma particular de dolor que no hace ruido, no es el dolor que grita ni el que te dobla en dos en el piso de un baño, es el otro, el que te permite seguir funcionando, el que te deja preparar el desayuno, firmar documentos, responder correos, besar a tu esposa en la mejilla antes de salir, el que nadie a tu alrededor detecta porque tiene exactamente la forma exterior de una vida normal. Rodrigo aprendió a cargar ese dolor durante las 2 semanas que siguieron a la noche del sobre. Lo aprendió rápido, porque no tenía otra opción, porque había 2 niños en su casa que no podían pagar el precio de su derrumbe. Volvió a casa al día siguiente como si nada hubiera pasado. Eso fue lo más difícil, no la investigación, que vino después, no las conversaciones con abogados, no los documentos que fue acumulando en una carpeta que guardaba con contraseña en su computador de la oficina. Lo más difícil fue sentarse a la mesa del desayuno un miércoles por la mañana y ver a Mateo discutir con Valentina por el último pedazo de pan tostado, y ver a Camila mediando entre los dos con esa paciencia cansada y tierna que tienen las madres que ya han tenido esa misma discusión 40 veces. Y tener que sostener una taza de café y beber y masticar y responder cuando alguien le hablaba. Camila le preguntó si había dormido bien. Rodrigo dijo que sí. Valentina le preguntó por qué había llegado tan tarde la noche anterior. Rodrigo dijo que había tenido trabajo. Mateo le preguntó si iban a ir al parque ese fin de semana. Rodrigo dijo que sí. Claro que sí. El sábado si no llovía. 4 respuestas. 4 mentiras chiquitas, o tal vez no mentiras sino omisiones, que es lo mismo pero duele diferente porque cuando omites no sientes que estás mintiendo sino que estás protegiendo, y es más fácil vivir con eso aunque en el fondo sepas que la diferencia es más delgada de lo que quisieras creer. Esa mañana, antes de llevar a los niños al colegio,
Rodrigo los miró durante un momento desde el umbral de la cocina. Mateo con su mochila torcida que siempre se le resbalaba del hombro derecho, Valentina con su trenza a medio hacer porque nunca se quedaba quieta el tiempo suficiente para que Camila terminara. Dos niños completamente ordinarios y completamente extraordinarios, como todos los niños, como solo pueden serlo los niños cuando son tuyos. Rodrigo pensó, siguen siendo míos. Y después, pensó, ¿lo son? Y después dejó de pensar porque si seguía por ese camino no iba a poder manejar hasta el colegio sin desmoronarse, y Mateo y Valentina no podían verlo desmoronarse, y entonces simplemente agarró las dos mochilas, les dijo vamos, y los llevó. Esa fue la primera semana. La segunda fue cuando empezó a investigar. No lo hizo de manera impulsiva. Rodrigo era un hombre acostumbrado a resolver problemas con información. En su trabajo, cada decisión importante venía precedida de un análisis, de datos, de verificación. Aplicó esa misma lógica aquí, no porque fuera lo más sano emocionalmente, sino porque era la única manera que conocía de sentir que tenía algo de control sobre una situación que se sentía completamente fuera de control. Llamó a un abogado, no a su abogado corporativo habitual, sino a uno especializado en bioética y derecho familiar que había conocido años atrás en un evento del sector. Le dijo que necesitaba una consulta confidencial. El abogado, un hombre llamado Gustavo Reyes, escuchó todo sin interrumpir. Hizo 3 preguntas precisas al final, y le dijo que lo que describía no era inusual, que había precedentes, y que lo primero que necesitaban era saber exactamente con qué estaban tratando antes de decidir cualquier curso de acción. Gustavo le recomendó un investigador privado. El investigador se llamaba Felipe Mora. Era un hombre discreto, metódico, con 20 años de experiencia en casos que requerían exactamente el tipo de silencio que Rodrigo necesitaba. Se reunieron una tarde en una cafetería que ninguno de los dos frecuentaba. Rodrigo le explicó lo esencial. Felipe tomó notas, asintió, y le dijo que le diera 2 semanas. Lo que Felipe empezó a encontrar en esas 2 semanas era perturbador no por su dramatismo sino por su frialdad. La clínica Génesis había cerrado 18 meses después del nacimiento de los gemelos. El cierre había sido silencioso, sin comunicado público, sin escándalo registrado en medios. Simplemente un día la clínica estaba operando y al siguiente, sus líneas telefónicas no respondían y su sitio web había desaparecido. El tipo de cierre que no ocurre por razones administrativas ordinarias. El doctor Ernesto Vidal, el médico que había atendido a Rodrigo y a Camila durante todo el proceso, había salido del país aproximadamente en la misma fecha. Destino inicial, España. Rastro posterior, difuso. Había algo más. Felipe encontró una demanda civil archivada en un juzgado nunca resuelta de manera pública, interpuesta por una pareja, los apellidos protegidos por el acuerdo de confidencialidad, que había utilizado los servicios de la clínica Génesis en el mismo periodo que Rodrigo y Camila. Esa pareja alegaba exactamente lo mismo, que los hijos nacidos mediante el procedimiento no eran biológicamente suyos. ¿Qué había habido? Según el texto de la demanda, una irregularidad en el manejo del material genético. El caso había terminado en un acuerdo económico extrajudicial cuyos términos eran confidenciales. Rodrigo leyó ese documento 3 veces. Cada lectura lo dejaba con una sensación diferente. La primera vez sintió algo parecido a la confirmación, esa certeza fría de que lo que le había pasado a él no era un error aislado. La segunda vez sintió rabia, una rabia limpia y directa contra personas concretas que habían tomado decisiones concretas y habían destruido algo sin pedirle permiso a nadie. La tercera vez sintió miedo, porque si había otro caso, podía haber más. Y si había más, la pregunta de qué había pasado realmente con los embriones de él y de Camila se volvía mucho más grande y mucho más oscura de lo que había querido imaginar. En casa, mientras todo esto ocurría en silencio, la distancia,
entre Rodrigo y Camila crecía de esa manera que tiene el silencio de ocupar espacio sin que nadie lo invite. Camila lo notaba, era imposible que no lo notara, porque Camila era exactamente el tipo de persona que nota las cosas, que lee el estado de una habitación cuando entra, que sabe por la forma en que alguien sostiene su taza de café si algo está mal. Varias veces le preguntó qué le pasaba. Rodrigo decía que era el trabajo, que había una licitación complicada, que estaba cansado. Camila aceptaba la respuesta, pero con ese silencio propio de alguien que acepta porque no tiene alternativa, no porque crea. Una noche, mientras veían televisión en el sofá, Camila apoyó la cabeza en su hombro como llevaba años haciéndolo. Rodrigo no se movió, no la apartó, pero tampoco respondió con el gesto habitual, ese movimiento de colocarle la mano en el pelo que era tan automático entre ellos que ninguno de los dos lo pensaba. No lo hizo, y Camila levantó la cabeza, lo miró un momento, y volvió a apoyarla, sin decir nada. Ese fue el momento en que Rodrigo entendió que no podía seguir así indefinidamente, que el silencio tiene un límite, que proteger algo ocultándolo a veces termina destruyendo exactamente lo que querías proteger. Pero todavía no estaba listo, todavía necesitaba saber más, todavía necesitaba entender qué había pasado antes de poder sentarse frente a Camila y mirarla a los ojos y decirle lo que sabía, porque había dos posibilidades, y entre ellas había un abismo. Una era que Camila no supiera nada, que fuera tan víctima como él, que el sobre hubiera llegado a sus vidas como llegan las catástrofes verdaderas, sin aviso y sin culpa previa. La otra era que supiera algo, que hubiera algo que ella había decidido no contarle, y Rodrigo no tenía todavía la valentía de sentarse frente a ella sin saber cuál de las dos era verdad, porque dependiendo de la respuesta, las palabras que necesitaba decir eran completamente diferentes. Entonces llegó el martes de la tarea de Valentina. Era una tarde ordinaria. Rodrigo había llegado temprano, cosa que no ocurría seguido en esas semanas, y Valentina le había pedido ayuda con un ejercicio de ciencias naturales. Se sentaron juntos en la mesa del comedor, con el cuaderno abierto entre los dos, y Valentina iba leyendo las preguntas con esa concentración seria que ponía cuando algo le importaba, mordiéndose el labio inferior, frunciendo el ceño ligeramente. En algún punto, sin levantar la vista del cuaderno, Valentina preguntó con la naturalidad absoluta de los niños que no saben que sus preguntas pueden tener peso: ¿a quién me parezco más, papi? ¿A ti o a mamá? Rodrigo abrió la boca, no salió nada. Valentina levantó la vista, esperando la respuesta con esa paciencia tranquila que tenía a veces, tan diferente al temperamento acelerado de su hermano. Rodrigo sonrió, o intentó hacerlo, dijo algo sobre que iba por agua, que volvía en un segundo. Se levantó, caminó hasta el baño del pasillo, cerró la puerta con cuidado, despacio, sin hacer ruido, se apoyó contra la pared, se quedó de pie en la oscuridad, porque no encendió la luz, durante 10 minutos que no supo que eran 10 minutos hasta que Camila golpeó la puerta suavemente y le preguntó si estaba bien. No lloró. Eso era lo más extraño, las lágrimas no llegaban, y a veces eso es peor que llorar, porque el llanto al menos es una salida, un alivio mínimo, y cuando el dolor no encuentra esa salida simplemente se queda adentro, acumulándose, buscando un lugar donde caber. Dijo que sí, que estaba bien, que ya salía. Salió, volvió a la mesa, le ayudó a Valentina a terminar la tarea, le dio las buenas noches a los dos cuando llegó la hora, esperó a que Camila apagara la luz del pasillo, y entonces, en la oscuridad de su cuarto, mirando el techo con los ojos abiertos, Rodrigo tomó la decisión que había estado postergando. Al día siguiente llamaría a Gustavo, le diría que era momento de dar el siguiente paso, que ya no podía seguir sabiendo lo que sabía y viviendo como si no lo supiera, que necesitaba respuestas completas, aunque dolieran, aunque cambiaran todo, aunque no hubiera vuelta atrás.
Hay conversaciones que uno posterga no por cobardía sino por instinto de supervivencia, porque algo en el interior sabe que una vez que ciertas palabras se dicen en voz alta, el mundo anterior a esas palabras deja de existir para siempre. Rodrigo había postergado esa conversación durante semanas. La había postergado con trabajo, con silencios, con respuestas cortas, con noches mirando el techo esperando que llegara algún tipo de claridad que le dijera cómo empezar. La claridad no llegó. Lo que llegó fue un miércoles por la tarde, con los niños en casa de los abuelos de Camila, con la casa en ese silencio particular que tienen los espacios domésticos cuando los niños no están, un silencio que de pronto se siente demasiado grande, demasiado quieto, como si las paredes recordaran el ruido y lo extrañaran. Rodrigo entró a la sala. Camila estaba sentada en el sofá con una taza de té y un libro que claramente no estaba leyendo porque llevaba varios minutos en la misma página. Lo miró cuando él entró. Hubo algo en la manera en que lo miró, esa fracción de segundo, antes de que la expresión se acomodara en la normalidad, que le dijo a Rodrigo que ella también estaba esperando, que ella también sabía que había algo que no podía seguir sin decirse, aunque no supiera exactamente qué era. Rodrigo se sentó frente a ella, puso el sobre encima de la mesa de centro. Camila miró el sobre, lo miró durante un momento largo, sin tocarlo, y Rodrigo vio algo cruzar por su cara que no supo nombrar en ese instante, pero que más tarde, cuando recordara ese momento, reconocería como reconocimiento. No sorpresa, reconocimiento. Rodrigo dijo, necesito que lo leas. Camila no lo tomó de inmediato, se quedó mirándolo un segundo más, como si ese segundo fuera el último de algo. Después lo tomó, lo abrió, leyó. Rodrigo la observó leer. Buscaba en su cara la reacción que había imaginado muchas veces en esas semanas, la negación, el desconcierto, las lágrimas de alguien que recibe una noticia que no esperaba. Buscaba la versión de Camila que no sabía nada. No la encontró. Camila terminó de leer, dobló las hojas con cuidado, con esa precisión metódica que tenía para todo, y las dejó sobre la mesa. Juntó las manos en el regazo, respiró una vez, profundo, de esa manera en que respira alguien que está organizando no sus pensamientos sino su valentía, y entonces dijo, con una voz que no era fría pero era la voz de alguien que ha ensayado este momento durante años sin saber si alguna vez llegarían. Yo lo supe, Rodrigo, lo supe desde el principio. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Rodrigo no habló, no porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas y ninguna era la correcta, y su cerebro estaba haciendo ese proceso simultáneo de reconstruir cada recuerdo de los últimos 6 años bajo una luz diferente. Cada desayuno, cada noche, cada momento en que Camila había mirado a los niños con ese amor que él había leído siempre como simple y que ahora entendía que había sido todo lo contrario, que había sido el amor más complicado y más deliberado que podía existir. El amor de alguien que elige todos los días sostener algo sabiendo exactamente el peso que carga. Camila empezó a hablar. Lo hizo despacio, sin adornos, sin justificaciones excesivas, con la honestidad directa de alguien que ha guardado algo demasiado tiempo y que cuando finalmente lo suelta lo hace sin retórica porque ya no le quedan fuerzas para otra cosa. 3 días después del parto, dijo, cuando Rodrigo había vuelto a trabajar unas horas y ella estaba sola en la habitación del hospital con los gemelos, había entrado una enfermera. No era una de las enfermeras habituales, era una mujer que Camila no había visto antes, de mediana edad, con una expresión que no era amable sino seria, del tipo de seriedad que antecede a las noticias que cambian las cosas. La enfermera le había dicho que necesitaban hablar, que había habido un error en el laboratorio de la clínica, que los embriones implantados no eran los suyos,
que los bebés que tenía en los brazos eran biológicamente de 2 donantes anónimas cuyos materiales habían sido confundidos durante el proceso. Camila contó que en ese momento no había sentido nada durante unos segundos, o más bien había sentido todo al mismo tiempo, que es parecido a no sentir nada porque el sistema colapsa. Tenía a Valentina en brazos cuando la enfermera le dijo esto. Valentina dormía con esa respiración pequeña y perfecta de los recién nacidos, con las manos cerradas en puñitos diminutos, completamente ajena a todo. La enfermera había continuado. Le dijo que los embriones reales de Camila, los que habían sido formados con su material genético y el de Rodrigo, habían sido implantados en otra mujer, que esa mujer también había dado a luz, que había 2 niños en algún lugar que eran biológicamente suyos, y entonces vino la parte que a Rodrigo le costó más escuchar. La enfermera le había dicho que si ella hablaba, si denunciaba lo ocurrido, se abriría un proceso legal sobre la custodia de 4 niños, que la clínica tenía recursos legales considerables, que estos casos eran extraordinariamente complejos, desde el punto de vista jurídico y podían extenderse por años, que no había garantía de ningún resultado, que lo único que había en ese momento con certeza eran 2 bebés en esa habitación que la necesitaban, y que si se callaba, los tendría para siempre. Camila hizo una pausa cuando llegó a ese punto. Rodrigo vio que le temblaba ligeramente la mandíbula, ese temblor pequeño que aparece cuando alguien contiene algo con todo su cuerpo. Dijo, no tomé la decisión en ese momento, la tomé 4 horas después, cuando te llamé para que vinieras y entraste al cuarto y cargaste a Mateo, y te vi la cara que tenías cuando lo cargaste. No pude decirte que había una posibilidad de que te los quitaran, no fui capaz. Rodrigo escuchó todo esto sin moverse. Había imaginado muchas versiones de esta conversación. Había imaginado la rabia que sentiría, la traición, esa sensación de que la persona que más conocías había estado viviendo en paralelo una verdad diferente a la tuya, y algo de eso estaba ahí, no iba a pretender que no. Había una herida real en enterarse de que Camila había cargado sola durante 6 años algo que debían haber cargado juntos. Pero había algo más que no había imaginado. Había entendimiento, porque Rodrigo conocía a Camila, la conocía de verdad. No superficialmente, sino de la manera en que se conoce a alguien después de 15 años de vida compartida, después de pérdidas compartidas, después de haber visto a esa persona en sus momentos más rotos y más completos, y sabía, mientras la escuchaba, que Camila no había callado por egoísmo ni por cobardía, había callado porque tenía miedo, el miedo más humano que existe, el miedo de perder a los hijos, pero también, y esto fue lo que más le dolió, porque lo conocía a él, porque sabía que Rodrigo, con su sentido de la justicia, con su temperamento que ante la injusticia no podía quedarse quieto, no habría podido callarse, y Camila había decidido sola, en una habitación de hospital, con un recién nacido en brazos y el otro en la cuna a su lado, que era mejor cargar el secreto ella que arriesgarse a perder a los 2. Fue una decisión equivocada, los 2 lo sabían, pero era una decisión que Rodrigo, ahora que la escuchaba explicada sin adornos, podía entender, no justificar, no olvidar fácilmente, pero entender. Hubo un silencio largo entre los 2. Después Rodrigo le dijo a Camila lo que había encontrado Felipe en su investigación. Le contó la demanda archivada, le contó que el doctor Vidal había salido del país, le contó que había otras familias, y mientras hablaba, mientras veía en la cara de Camila cómo esa información aterrizaba y se organizaba junto con todo lo que ella ya sabía, los 2 empezaron a entender al mismo tiempo que lo que les había pasado no era un accidente administrativo, era un crimen, no el crimen de una persona descuidada que confundió etiquetas en un laboratorio, era algo sistemático, deliberado,
un esquema que había operado durante años dentro de las paredes de una clínica que se presentaba al mundo como un lugar de esperanza. La clínica Génesis no había cometido un error, había construido un mercado, había seleccionado embriones, los había redistribuido según criterios que nadie conocía públicamente, había cobrado fortunas a familias vulnerables en sus momentos más frágiles, y después había desaparecido limpiamente antes de que nadie pudiera hacer preguntas. El doctor Vidal no era un médico descuidado, era el arquitecto de todo eso. Camila escuchó esto con una calma que Rodrigo reconoció como el tipo de calma que viene después de que el cuerpo ya no tiene más reacciones disponibles. Después dijo algo en voz baja, casi para sí misma, que Rodrigo no olvidaría nunca. Dijo: entonces no fui la única a quien chantajearon. Esa palabra, chantajearon, Rodrigo no la había usado en su cabeza hasta ese momento, pero en el instante en que Camila la dijo supo que era exactamente la correcta. Lo que aquella enfermera había hecho en esa habitación de hospital, con un recién nacido en brazos de una mujer agotada y asustada, había sido un chantaje, calculado, deliberado, dirigido a alguien en su momento de máxima vulnerabilidad. Se miraron, y en esa mirada estaban todas las cosas que todavía necesitaban hablar, todas las heridas que todavía necesitaban tiempo para cicatrizar, todas las preguntas que todavía no tenían respuesta, pero también estaba algo más, algo que llevaba semanas ausente entre ellos y que en ese momento volvió, no completamente, no de manera simple, sino como vuelven las cosas reales, con dificultad y con raíces. Los dos estaban rotos de maneras ligeramente distintas, pero seguían, estando en la misma habitación, y afuera, en algún lugar de esa ciudad que no sabía nada de todo esto, Felipe Mora seguía trabajando, seguía tirando de hilos, seguía encontrando nombres, fechas, conexiones. Seguía construyendo el mapa completo de lo que había ocurrido en esa clínica, un mapa que todavía tenía zonas oscuras, zonas que cuando finalmente se iluminaran cambiarían una vez más la manera en que Rodrigo y Camila entendían su propia historia, porque lo peor y lo más importante todavía estaba por saberse. Hay preguntas que no tienen respuesta correcta, hay decisiones que no tienen un lado bueno. Hay momentos en la vida en que todos los caminos disponibles tienen un costo real, irreversible, y lo único que puede hacer una persona es elegir cuál costo está dispuesta a pagar y vivir con esa elección para siempre. Rodrigo llegó a ese momento una noche de noviembre, 3 meses después de haber abierto el sobre. Felipe le había entregado el informe final esa tarde, un documento de 42 páginas que detallaba con precisión quirúrgica lo que había ocurrido en la clínica Génesis durante los 5 años que operó. No había sido un error, no había sido negligencia, había sido un negocio. El doctor Vidal había construido un sistema en el que los embriones de parejas con perfiles genéticos considerados premium, nivel educativo, historial de salud, características físicas, eran desviados hacia otras familias que pagaban una tarifa especial por lo que la clínica llamaba internamente en sus comunicaciones, y esto estaba en los documentos, protocolo de optimización genética. Los embriones originales de esas parejas eran reemplazados por embriones de donantes anónimos. Nadie se enteraba, o si se enteraban, como había ocurrido con Camila, había un mecanismo diseñado para silenciarlos. Habían identificado al menos otras 3 familias en la misma situación, posiblemente más que nunca habían descubierto nada o que habían descubierto algo y habían preferido no mirar de frente. Y había algo más en el informe, lo que Rodrigo ya intuía pero que ver confirmado en blanco y negro tenía un peso diferente al de la intuición. Los embriones biológicos de Rodrigo y Camila habían sido transferidos a otra familia. Felipe había logrado ubicarlos. Una pareja de otra ciudad, profesionales de clase media, que habían pasado por el mismo proceso de fertilización, en la misma clínica, que tenían 2 hijos, que esos hijos tenían ahora 6 años.
Felipe había adjuntado una fotografía, una sola, tomada desde la distancia, sin que nadie supiera, en un parque, 2 niños corriendo, un hombre y una mujer sentados en una banca, mirándolos. Rodrigo miró esa fotografía durante mucho tiempo, buscó en esas caras algo que reconocer, algún gesto, algún rasgo, alguna señal de esa conexión biológica que el informe le decía que existía, y encontró algo. No supo si era real o si era lo que quería encontrar, esa trampa de la mente que ve lo que necesita ver, pero encontró algo, y entonces sintió la cosa más inesperada que había sentido en todo ese proceso. No sintió rabia, no sintió el impulso de reclamar, de llamar, de presentarse en esa ciudad y decirle a esa pareja lo que el papel decía. Sintió algo más parecido a una tristeza quieta y limpia, la tristeza de reconocer una pérdida que no tiene remedio. ¿Cómo se llora a alguien que murió antes de que pudieras conocerlo? Un duelo por una versión de la vida que no ocurrió y que ya no puede ocurrir, porque esos niños tenían una familia, tenían un padre que los había cargado en brazos, una madre que los conocía, una vida completa y real que no había sido construida sobre mentiras sino sobre el mismo amor equivocado que Rodrigo y Camila habían construido el suyo. Irrumpir en esa vida no sería justicia, sería repetir el crimen. De otra manera, Rodrigo cerró el informe, se quedó sentado en la oscuridad de su oficina durante un tiempo que no midió. Y cuando finalmente se levantó y fue a su carro y manejó hacia su casa, lo hizo con esa claridad extraña que a veces llega no cuando encontramos la respuesta perfecta, sino cuando aceptamos que la respuesta perfecta no existe y elegimos de todas formas. Camila estaba despierta cuando llegó. Lo esperaba en la cocina con 2 tazas de té que ya se habían enfriado. Lo miró entrar, vio algo en su cara. No supo qué exactamente, pero lo vio, y no preguntó nada. Esperó. Rodrigo se sentó, le contó todo lo que estaba en el informe. Se lo contó completo, sin omisiones, sin protegerla de ninguna parte porque ya habían aprendido los dos, de la manera más dolorosa posible, lo que costaba protegerse mutuamente de la verdad. Camila escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo llegó a la parte de la fotografía, ella extendió la mano sobre la mesa, no para tomarle la mano, solo para dejarla ahí, disponible, por si él quería. Él la tomó, hablaron durante horas, hablaron de los niños de la fotografía, hablaron de Mateo y Valentina, hablaron de lo que significaba ser padre más allá de la biología, de lo que 6 años de presencia construyen que ningún papel puede deshacer. Hablaron de la rabia que todavía tenían, de las heridas que todavía no habían cerrado entre ellos, de las noches que habían perdido y de las conversaciones que deberían haber tenido antes, y hablaron de lo que iban a hacer. No iban a interponer una demanda de custodia. Esa decisión la tomaron juntos, sin dudar mucho, porque los dos llegaron a ella desde el mismo lugar, no desde la resignación sino desde la comprensión de que había 4 niños en esta historia que no habían pedido nada de lo que les había ocurrido, y que merecían que los adultos involucrados fueran lo suficientemente valientes como para no convertir sus vidas en el campo de batalla de una guerra que ellos no habían iniciado. Lo que sí iban a hacer era otra cosa. Gustavo, el abogado, había estado en contacto con las otras familias identificadas en el informe, 3 parejas más que habían pasado por lo mismo, 3 familias que cargaban versiones distintas del mismo peso. Juntos, los 4, iban a construir un caso penal contra el Dr. Vidal y contra todos los involucrados en el esquema de la clínica, no para recuperar lo que habían perdido, porque eso ya no era posible recuperarlo, sino para que quedara en un registro, en un expediente, en una sentencia, que lo que había ocurrido había sido un crimen, para que las personas responsables enfrentaran consecuencias reales, para que ninguna otra familia, en ninguna otra clínica, volviera a ser tratada como un recurso dentro de un negocio disfrazado de esperanza. El proceso legal que siguió duró casi 4 años. Fueron 4 años difíciles.
Hubo momentos en que el peso de todo amenazaba con separar a Rodrigo y Camila, no de manera dramática, sino de esa manera silenciosa en que las parejas a veces se van distanciando bajo la presión sostenida, como dos árboles que crecen en direcciones ligeramente distintas hasta que un día hay demasiado espacio entre ellos. Hubo noches de discusiones y noches de silencios tensos y mañanas en que ninguno de los dos tenía energía para ser gentil. Hubo momentos en que Rodrigo miraba a Camila y todavía sentía el peso de esos 6 años de secreto y necesitaba recordarse activamente que la mujer frente a él había tomado una decisión equivocada por las razones más humanas del mundo. Pero eligieron seguir, no de manera romántica ni fácil, de la manera real en que las cosas continúan cuando dos personas deciden que lo que construyeron juntos vale el trabajo de repararlo. El doctor Vidal fue localizado y extraditado. El juicio fue largo y técnico y agotador. Al final hubo una condena, no tan severa como Rodrigo habría querido. Nunca lo es, pero real, suficiente para que quedara escrito en algún lugar que lo que había hecho tenía nombre y consecuencias. Las otras 3 familias se convirtieron en algo parecido a aliados, no amigos exactamente, porque los une algo demasiado doloroso para ser solo amistad, pero personas que se entienden de una manera que muy poca gente puede entender. Se reúnen una vez al año, los niños juegan juntos sin saber del todo por qué. Sus padres se conocen, solo saben que hay algo entre esos adultos que parece importante y serio y también, a veces, sorprendentemente alegre. Mateo y Valentina tienen 10 años ahora. Mateo sigue siendo el de la mochila torcida, aunque ahora, es él quien la carga deliberadamente así, como si fuera una declaración de personalidad. Valentina se hace ella misma las trenzas desde los 8 años porque decidió que nadie las hace como ella quiere y tiene razón. Los dos preguntan cosas difíciles a veces, como preguntan los niños que están empezando a entender que el mundo es más complicado de lo que parecía, y Rodrigo y Camila han aprendido a responderles con la verdad que pueden sostener a su edad, sabiendo que con el tiempo habrá más conversaciones, más preguntas, más capas de una historia que algún día tendrán que conocer completa. Eso también da miedo, pero es un miedo distinto al de antes. Es el miedo de los padres que quieren hacerlo bien, no el miedo de alguien que carga un secreto. Una mañana de marzo, un año después de que terminó el juicio, Rodrigo estaba en la cocina preparando el desayuno. Era una mañana como cualquier otra, con la luz de la mañana entrando por la ventana y la radio encendida con el volumen bajo y el café haciéndose. Mateo entró corriendo, como entraba siempre, sin anuncio previo, y le dio un abrazo por la espalda, sin razón aparente, sin que hubiera ocurrido nada especial, solo porque sí, porque los niños a veces abrazan así, con esa generosidad sin causa que los adultos hemos olvidado cómo tener. Rodrigo sintió ese abrazo en algún lugar, muy adentro. Valentina llegó después y le robó un pedazo de pan de la tabla sin pedirlo, con esa confianza absoluta de quien sabe que puede. Camila entró despeinada, con la voz todavía ronca de la mañana, diciéndoles a los dos que se apuraran o iban a llegar tarde al colegio, y en algún momento, por encima de la cabeza de Valentina que seguía con el pan robado, Camila lo miró. A él, le sonrió. Era una sonrisa que llevaba adentro todo lo que habían atravesado, los 3 embarazos perdidos, los años de tratamiento, la noche del sobre, las semanas de silencio, la conversación en el sofá, el juicio, las discusiones, las reparaciones. Todo eso estaba en esa sonrisa de alguna manera, no como cicatrices que duelen sino como capas que dan profundidad, como las marcas en un árbol que no son daños sino historia. Rodrigo le devolvió la sonrisa. Afuera el mundo seguía siendo complicado, y a veces injusto y lleno de personas que convierten el dolor ajeno en negocio. Eso no había cambiado, no iba a cambiar, pero adentro de esa cocina, en esa mañana ordinaria con pan robado y mochilas torcidas y café haciéndose, había algo que ningún informe genético del mundo tenía vocabulario para medir.
Había una familia, no la familia que habían planeado, no la familia que un laboratorio había prometido, la familia que habían elegido ser, una y otra vez, a través de todo lo que habían tenido que atravesar para seguir eligiéndola, y eso, al final, era lo único que siempre había importado.